Una bendición especial para todos ustedes, los amigos que a esta hora están en sintonía. Que Dios les bendiga y que Dios les llene de su amor y que Dios les llene de su paz. Que Dios les llene de su alegría, que Dios les llene de su gozo, que Dios les llene de su misericordia. Hoy inicio con ustedes este día invitándolos a confiar en Dios, a creer en el poder de Dios. Ustedes tienen testimonios en la palabra, en la Biblia, del poder maravilloso de Dios. Ustedes tienen en la Biblia manifestación de ese amor infinito que se traduce en un poder inmenso, infinito de Dios para ayudar al hombre. Me gusta pensar en David que se enfrenta a Goliat. Me gusta pensar en David que desde su fe toma una actitud optimista, esperanzadora, segura para vencer a Goliat y lo derrota. Me gusta pensar en todos esos hombres, por ejemplo, en Daniel, en el foso de los leones, o en nuestros jóvenes, aquellos que meten al horno y que muestran cómo se confía, cómo Dios bendice a aquel que pone su confianza en Él. Tú y yo, que estamos en medio de situaciones no fáciles, porque la vida no es fácil. Hay situaciones de dificultad, hay situaciones problemáticas, hay situaciones difíciles, adversas, pero bueno, en medio de esas situaciones, tú y yo ponemos nuestra fe en el Señor. Confiamos en Él, creemos en Él y esperamos que su fuerza, que su poder infinito nos ayude a salir adelante. Que su fuerza, que su poder infinito nos dé la victoria que tanto estamos necesitando y que estamos buscando en cada una de las situaciones que vivimos. Hoy te quiero animar a confiar. Hoy te quiero animar a creer. Hoy te quiero animar a decir, yo confío, yo creo en el Señor, yo espero en el Señor. Claro, tienes que ser un luchador. Claro, tienes que ser un guerrero. Claro, tienes que ser uno que da lo mejor de ti para salir adelante. Pero siempre confiando y creyendo en el poder de Dios. Siempre confiando y creyendo en la misericordia de Dios. Hoy quisiera pensar en Josué. Josué, uno de los personajes bíblicos que a mí particularmente más me gusta, más me anima a mis propias batallas. ¿Por qué? Josué de alguna manera era el asistente de Moisés. Fue la persona que acompañó a Moisés en el proceso. No sé, era su asistente, realmente no sabemos todo el alcance que tenga esa palabra asistente, pero era eso, era como su secretario, ¿verdad? Y cuando muere Moisés, ahí en el monte Nebo, es Josué el que asume la tarea, es Josué el que asume el liderazgo de guiar al pueblo. Es Josué el que asume la tarea de conducir al pueblo en la tarea más difícil o en la tarea culmen, que es atravesar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Josué, de alguna manera, representa la conquista de nuestras bendiciones. En el texto que publiqué, La luz al final del túnel podría ser tú, entiendo en uno de los capítulos que Josué nos invita a conquistar las bendiciones. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero tenemos que tener claro qué es lo que queremos lograr. ¿Cuál es la bendición que nosotros nos hemos propuesto? ¿Cuál es el objetivo? A ver, ¿cuál es? Eso es lo primero. Lo segundo, importante, valioso, es que cada uno de nosotros sepa con qué recursos cuenta. Porque si uno no sabe con qué recursos cuenta, seguramente puede terminar creyendo, puede terminar soñando con un objetivo, con una conquista que no se va a poder dar. Tercero, tiene uno que tener un plan, tiene uno que tener, ¿qué te digo? Un derrotero, tiene que tener uno un itinerario, tiene que tener uno un paso a paso de cómo lograr esa misión. Qué importante esto, ¿verdad? Insisto, uno, concretas la bendición, concretas la conquista que quieres. Dos, revisas tus recursos. Te das cuenta si realmente puedes o no puedes.
3, estableces un plan para lograrlo. Y 4, está la experiencia de la fe. Muchos de nosotros no alcanzamos los sueños que nos hemos propuesto. Muchos de nosotros no alcanzamos las tareas que nos hemos propuesto porque no tenemos los recursos. Claro, no tenemos los recursos. Y al no tener los recursos, vamos a fracasar. O 2, no tenemos claridad de cómo hacerlo, de cuál va a ser el plan, de cuál va a ser el derrotero a seguir. Y entonces nos perdemos en el campo de batalla, nos perdemos y no llegamos al punto que queremos. Y otras veces lo que nos hace falta es fe, lo que nos hace falta es confianza en nosotros mismos, que somos unos luchadores, en nosotros mismos que tenemos capacidades y claro, en la fuerza y en el poder de Dios. Hoy te quiero invitar a ti a que te sientas con capacidad para conquistar las bendiciones que Dios ha propuesto para ti. Sí, ¿cuáles son esas bendiciones? ¿Cuáles son esas situaciones que tú quieres alcanzar? Y revisa tus talentos, y revisa el derrotero, y revisa el cómo lo vas a alcanzar, y lánzate. No tengas miedo, que Dios está contigo. No tengas miedo, que Dios no te abandona. No tengas miedo, que Dios te da su fuerza, te da su alegría para que tú salgas adelante y para que tú seas un vencedor. Yo quisiera que eso lo tuvieras presente, porque a veces nosotros nos olvidamos definitivamente de lo que significa confiar, de lo que significa creer en Dios. Y claro, cuando nos olvidamos de confiar en Dios, de creer en Dios, terminamos creyendo que solo son nuestras fuerzas. Y con nuestras fuerzas solas no alcanzamos. Hoy piensa en Josué. Imagina a Josué, el que guía al pueblo a conquistar la tierra prometida. El que da ese paso para alcanzar la tierra prometida. Y hoy te invito a ti a que te sientas animado a ser como Él. Uno que confía en Dios, uno que cree en Dios y uno que da la batalla para alcanzar esa conquista que quiere. Dios está contigo. Dios no te abandona y Dios no te deja. Les recuerdo a ustedes la peregrinación que tenemos a los santuarios marianos. El teléfono es el 310-632-0438. 310-632-0438. Y claro, el 321-500-2144. Oye, tomemos la palabra que el Señor regala en esta mañana y dejemos que esa palabra nos anime, y dejemos que esa palabra nos llene de fuerza, y que dejemos que esa palabra nos haga confiar en nosotros. No te des por vencido, no creas que todo está perdido, no digas que no puedes. Tú sí puedes. Dios está contigo, Dios no te deja y Dios te llena de su alegría y Dios te llena de su gozo. Tomemos capítulo 3 de Josué, del versículo 7 al versículo 10 y el versículo 11 y del versículo 13 al versículo 17. El Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes portadores del arca de la alianza, que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas: acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor su Dios. Así conocerán que un Dios vivo está en medio de ustedes y que va a expulsar ante ustedes a los cananeos. Miren, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá, formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. Y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes
todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cercano de Sartán, y el agua que bajaba al mar del desierto, el mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Palabra del Señor. Hoy damos comienzo a la lectura del libro de Josué. El pueblo ha cambiado de líder. Dios ha elegido a Josué. Ya no está Moisés, ahora es Josué. Pero en el fondo, el líder sigue siendo el mismo. ¿Qué es Dios? Es Dios quien lidera a su pueblo. Pero ahora, quien lo hace presente ante ellos es Josué. Terminado el éxodo, es decir, el caminar, el trasegar durante 40 años por el desierto, ahora queda la entrada del pueblo judío a la tierra de Canaán, que ya sabemos que no es ni tan pacífica ni tan poética como la describe. Sabemos que está llena de unas tribus y sabemos que son gente guerrera y que van a dar la batalla por esa tierra. El texto, el que acabamos de escuchar, no hace tanto historia, sino catequesis. Sí, más que ser una crónica periodística de lo que sucedió, es una catequesis. Quiere darnos una enseñanza, quiere mostrarnos una enseñanza. Para ello, usa un lenguaje litúrgico. El paso por el Jordán con trompetas, cantos, procesión, sacerdotes y sobre todo con el arca de la alianza, que es símbolo de la presencia de Dios entre los suyos. El episodio del río Jordán corresponde de alguna manera al paso del Mar Rojo. De alguna manera pudiéramos decir que esa entrada a la tierra prometida, atravesando el río Jordán, está tomada desde el paso del Mar Rojo. También aquí, seguramente, hay algún fenómeno natural. Seguramente el río en alguna parte se vuelve transitable. Es probable, pero ellos entienden ese acontecimiento como hechura del poder de Dios, como manifestación de la misericordia de Dios, como una actuación poderosa de Dios. Ellos entienden que Dios es el que detiene las aguas del Jordán para que ellos pasen. Ellos entienden que Dios interviene en su historia. Insisto, no sé si a la base de la experiencia histórica lo que hay es algún fenómeno natural, no lo sé. Pero lo que sí sé es que ellos entienden ese paso como una acción de Dios, como una manifestación del poder de Dios, como una acción salvadora de Dios. Y eso es muy importante y yo quisiera que tú hoy lo revisaras. Porque si tú revisas tu vida, si tú revisas tu historia, si tú revisas los años que tienes, tú te darás cuenta que Dios también ha actuado en tu historia, que Dios también ha tenido manifestaciones poderosas en tu historia. No sé cuáles sean, pero seguro que las encuentras, seguro que las puedes revisar y encontrarás cómo Dios ha marcado tu vida con su poder salvador, y ha estado en favor tuyo y ha mostrado que te ama. Yo creo que leer hoy el paso del río Jordán, del pueblo, y leerlo en ese tono litúrgico en el que nos presenta el capítulo 3 de Josué, nos tiene que llevar a que revisemos nuestra vida y miremos las acciones maravillosas y prodigiosas de Dios. Dios que no nos deja, Dios que no nos abandona, Dios que nos acompaña, Dios que nos bendice, Dios que nos llena de su alegría y que nos llena de su gozo. Que hoy, al ver cómo Dios ayuda a que este pueblo entre a la tierra prometida pasando el río Jordán, tú y yo podamos descubrir cómo Dios nos ha bendecido y cómo Dios nos ha ayudado una y otra vez. Tomemos ahora el Evangelio. Es Mateo capítulo 18, del versículo 21 al capítulo 19 de Mateo, versículo 1. Pedro preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar?
¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marcharse, perdonándole todo. Pero al salir, el empleado encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús acabó estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. La pregunta de Pedro es la pregunta que todos los humanos nos hacemos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a ese que me falla? Uno espera que la respuesta sea 2 veces, 3. Y la respuesta de Jesús es 70 veces 7. Palabras más, palabras menos, siempre. Oiga, ¿cuántas veces tengo que perdonar al otro? Siempre. ¿Cuántas veces tengo que perdonar al que me daña? Siempre. Y la parábola deja claro el porqué. ¿Por qué debo perdonar siempre a mi hermano? Porque yo quiero que Jesús o el Padre del cielo me perdone siempre. Si yo quiero que el Padre del cielo me perdone siempre, entonces yo debo perdonar siempre. Y pone una parábola durísima, ¿verdad? Porque calca el comportamiento de los 2 hombres, pero muestra cómo la respuesta a ese comportamiento es distinta. Mientras el rey perdona la multitudinaria deuda que le tiene, o la multimillonaria se dice, multitudinaria serían personas, multimillonaria deuda, el hombre no perdona una niña, una pequeña deuda que su hermano le tiene. Así somos. Y qué terrible. Hoy te quiero invitar a no ser como este siervo sin entrañas. Hoy te quiero invitar a ser como el Señor, que perdona siempre. Hoy te quiero invitar a que seas como el dueño de la vida, que perdona siempre. ¿Quieres vivir en Dios? Aprende a perdonar. ¿Cuántas veces hay que perdonar al hermano? 70 veces 7. Es decir, siempre. Oremos. Señor mío, perdóname por no saber comprender la grandeza de tu amor y desperdiciar mi tiempo en cosas vanas. Mira la pequeñez de tu siervo. Yo te amo y clamo tu perdón. Sí, me equivoco, pero siempre estoy buscando tu rostro. Hoy te pido que me des tu Santo Espíritu para que pueda distinguir lo que es tuyo y alejarme de todo aquello que me puede perder. Y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy la tarea es aprender a perdonar siempre.
tarea aprender a perdonar siempre.